Buenos días, damos gracias a Dios porque nos permite este día ver nuestros ojos. Sabemos que las misericordias de Dios son grandes, son maravillosas. Este día le saluda el ministerio Mujer, levántate y resplandece. Mi nombre es Abigail de Aguilar y es un honor y un gusto estar acá esta mañana en este devocional que vamos a llevar a esas mujeres que son y fueron esforzadas y valientes en el tiempo antiguo y en la actualidad. También sabemos que hay personas que se conectan y pueden ser los esposos de mis amadas hermanas, amigos que ven o verán pronto este live. Este día traemos el tema Mujer, levántate con fe. Vamos a hablar la historia de una mujer que fue una mujer que tuvo fe, una mujer que tuvo el valor de enfrentar, aun cuando fueran decretos de un rey. En aquel entonces pudo haber muerto ella, pero se tomó de la mano de Dios y ella, en su esforzado amor por ese hijo que tuvo que traer a luz, tuvo ese valor. Vamos a orar y poner a Dios este tiempo para que el Espíritu Santo sea el que nos dirige. Saludamos a cada una de las personas que se van a conectar, que se están conectando, y sin más vamos a comenzar dando gracias al Padre y pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos lleve en este tiempo que tenemos en el ministerio. Señor, te doy gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, has sido bondadoso en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque nos permites la vida, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad, Señor, de abrir nuestros ojos. Cada uno de nosotros, Señor, tuvimos la oportunidad de estar en pie. Señor, te agradezco por la vida de cada una de mis hermanas que pertenecen a este ministerio de Mujer. Levántate y resplandece. Bendecimos a su líder, a hermana Liz, Señor, que sigas tú siempre usándola, dirigiéndola, Señor, para llegar a más mujeres y también a esos hombres, Señor, que están ahí, que necesitan de tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú tomando el control de todo. Quita, Señor, todo estorbo y que toda situación de internet no sea interferido, Señor, para que la llegue a cada una de las personas que se van a conectar o que posteriormente lo van a hacer. Muchas gracias, Espíritu Santo, por lo que vas a hacer. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque serás tú el que nos guiarás, el que abrirás nuestros corazones en este tiempo. Dirígeme, Señor, y que seas tú hablando a través de mi boca. Y así hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como decíamos, este día vamos a tener el tema Mujer, levántate con fe. Pero antes de entrar al personaje de la Biblia y en quien yo les voy a hablar esta mañana, quisiera hacer referencia desde el inicio. Quiero hacer referencia en el paraíso de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En aquel entonces sabemos que la palabra en Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Cuando la palabra ahí le dice imagen y nos vamos al hebreo original de la palabra imagen, nos damos cuenta que eso significa resplandor. Significa que Adán y Eva resplandecían. ¿Y por qué resplandecían? Porque ellos estaban en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios es ese resplandor. Inclusive la palabra nos dice que no hay hombre, que haya visto a Dios y que haya quedado vivo. Entonces, el resplandor de Dios que ellos tenían cuando estaban delante de Él, esa imagen que tenía, los hacía a ellos que no vieran su desnudez. ¿Por qué digo no vieran su desnudez? Porque más adelante nos damos cuenta que el hombre entonces peca, el hombre falla. Y es ahí cuando ese resplandor, cuando esa imagen de Dios que ellos tenían se pierde y se dan cuenta entonces que son desnudos. Y si recordamos, fue aquella mujer, fue Eva, nuestra madre, porque desde ellos venimos nosotros, quien, inducida por la serpiente, tomó la decisión de agarrar aquel fruto y comerlo. Pero, ¿por qué hago yo referencia acerca de esto? Porque me encanta lo que la palabra dice en Génesis 3:12, donde en muchas ocasiones quizás hemos oído prédicas, enseñanzas acerca de cuando Dios le pregunta a Adán qué es lo que había hecho.
Y en ese momento leemos y nosotros vemos ahí que Adán le dice, la mujer que me diste es como compañera. Pero cuando nosotros leemos esa frase, realmente cuando hacemos esa lectura en la palabra, a veces lo hacemos tan literal, que entonces pensamos que Adán le estaba echando la culpa a Eva. Y decimos, ay, Adán dijo que Eva, ¿verdad? Y Eva pues a la serpiente, y ya no pudo defenderse la serpiente. Pero realmente cuando se va al original de la palabra, cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que Adán lo que le dijo a Dios es, por amor a la mujer que tú me diste, porque amo tanto a esa mujer que tú me entregaste, que he decidido morir por ella. Pensemos un momento. Adán pudo haber dicho, bueno Señor, porque Adán en el momento que toma el fruto, él era perfecto. O sea que había luz, él resplandecía. Habíamos hablado que la palabra imagen significa resplandor, pero ya Eva no resplandecía. Adán se dio cuenta en ese momento entonces que Eva había fallado, que Eva había desobedecido. Pero sin embargo, Adán no pensó y dijo, bueno, Eva, desobedeciste, me regreso yo aquí a mi jardín y que Dios va a decidir lo que ha dicho en su palabra. Recordemos que él dijo que en el mismo día en que desobedecieran y tomaran de ese fruto, perecerían. No estaba hablando que en el momento iban a morir, sino que sabemos que la palabra nos hace ver que un día para Dios son 1000 años. Pero sin embargo, Adán no lo decidió, sino que Adán valoró, amó. Mire, él es la prueba de amor que podemos ver en la palabra en el inicio del Génesis, de Adán hacia la persona, del amor del hombre hacia la mujer, lo que Dios valoró, lo que Dios le había dado. Y Adán entonces decidió, amiga, amigo, hermano, hermana, que me ves, ir y morir con su esposa. ¿Hasta dónde estamos nosotros hoy en día dispuestos a dar por amor? ¿Hasta dónde va a llegar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones por nuestra familia, pero también por el prójimo? Podemos ver que Adán fue una muestra de amor. Y Adán fue el prototipo de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, porque Él fue el redentor de la humanidad. Y el Señor Jesús, por amor a ti, por amor a mí y por amor a cada uno de los seres humanos, dio su vida, porque Él decidió morir. Y por eso en esa cruz, Él dio la oportunidad de la redención para que tú y para que yo tengamos la salvación de vida eterna. Porque la eternidad está en la esencia del ser humano. Desde el inicio, Dios todo lo hizo eterno. Pero ese es un tema que en otra ocasión hablaremos. Ahora estamos hablando de esa mujer que se levanta con fe. ¿Por qué hice esta introducción de esta manera? Porque realmente debemos ver que la esencia del amor comienza desde el Génesis. Desde aquel sacrificio de amor que Adán tuvo por su esposa, que decidió morir por ella. Adán pudo haber regresado y Dios darle quizás a otra mujer y Eva haber sido condenada, pero no lo hizo. Y así podemos ver en la palabra. Leamos acá en Hebreos 11:23, que nos habla acerca de un personaje muy importante, un personaje que fue utilizado también para liberar un pueblo. Así como nuestro Señor Jesucristo vino a liberarnos del pecado, de la muerte, de la condenación, también este personaje, en el propósito eterno de Dios, ya estaba predestinado, porque recordemos lo que dice la palabra, que antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos predestinados por parte de Dios. Miren lo que dice Moisés, lo que dice la palabra en Hebreos 11:23. Por fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mire, dice que por fe Moisés fue guardado por sus padres. ¿Quién fue esa mujer que dio a luz? ¿Cómo se llama esa mujer que dio a luz a Moisés? Esa mujer se llama Jocabed y su padre Amram. Jocabed significa Jehová es
gloria. Miren qué lindo el nombre de ella. Para ella representaba Jehová es gloria. Esa mujer fue una mujer con fe que se levantó, una mujer esforzada. Imagínense, las que hemos sido madres o las que van a ser madres, el proceso del embarazo que tenemos. Bueno, por cierto, este mes es el mes de que le damos ese regalo, ese detalle y se reconoce a la madre. Específicamente el día miércoles 10 vamos a estar de Día de las Madres. Una felicitación a todas aquellas madres que han sido y las que van a ser. Imagínense esa mujer con esos dolores de tener un hijo. ¿Cómo se siente? El dolor, muchas mujeres son muy expresivas, hay quienes hasta gritan del dolor. Todas es diferente. Pero esta mujer Jocabed, había un decreto por parte del faraón, porque el faraón que estaba en ese tiempo de Jocabed y Anra, que son los padres de Moisés, decía que todo varón tenido tenía que ser muerto y lanzado al río Nilo. Entonces, si no lo hacían, nos podemos imaginar que las familias que no tomaran y obedecieran al rey tendrían que ser muertas. Y en este caso, Jocabed ya tenía 2 hijos, que era Aarón y María, o Miriam como se le conoce. Pero Jocabed decidió tener a su hijo, decidió conservarlo con vida por 3 meses. Se dice que era hermoso. Imagínense la fortaleza de esa mujer, la fortaleza que Dios le dio a esa mujer para tenerlo, porque usted sabe que como vecino o vecina y teniendo un bebé en casa, y creo que el ruido no se pudo haber evitado que la gente se diera cuenta, pero Dios tuvo el cuidado de esta mujer y esta mujer se tomó de la mano de Dios, le creyó a Dios y tuvo a su bebé. Me imagino también, hermanos, que Moisés fue un niño dócil, un niño en el cual su mamá lo amamantaba, lo ministraba y no era un niño de esos escandalosos que fácilmente, ¿verdad? Cuando alguien ha tenido un bebé y es vecina nuestra, escuchamos a el bebé recién nacido porque hasta como ellos lloran se les reconoce al bebé. Pero Dios tuvo cuidado de todo esto porque había un propósito para Moisés. Había una asignación específica para Moisés y su madre Jocabed lo sabía. En el espíritu de ella, Dios había transmitido ese valor, esa fortaleza. En tu espíritu y en el mío, Dios ha depositado fortaleza. Él nos ha diseñado de una manera que así como nuestros primeros padres fueron a imagen de Dios, que tenían esa luz resplandeciente y por el pecado se perdió, pero más sin embargo la esencia de Dios tú lo tienes en tu espíritu. La esencia de Dios está en tu corazón. Porque siempre que nos vemos en problemas o dificultades, porque eso no lo vamos a evitar en este mundo tan difícil en el que vivimos, siempre acudimos. Inclusive tenemos la expresión acerca de Dios. Significa que nosotros tenemos eso puesto en nuestro corazón. Jocabed tenía eso, tenía ese espíritu de valentía. Bueno, la palabra nos dice acerca de que debemos de tener un espíritu de poder, de amor y dominio, y no de temor. En este caso, Jocabed no fue ni tomó ese espíritu de temor, sino que fue valiente juntamente con su esposo Anra. Tomaron el desafío de mantener la vida de su hijo Moisés para un propósito divino, porque él llegaría a ser el libertador de Israel. Dios pone propósito en tu mano y en mi mano. Dios pone propósito en tu descendencia, mujer, madre. Y tú tienes que velar por ello. La palabra nos dice en Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Y como saetas puestos en nuestras manos para ser enviados. Dios deposita en nosotros esa confianza de darnos a nuestros hijos y ser madres y poder formarlos a ellos para lanzarnos en este mundo. Una flecha se diseña porque su punta generalmente es metálica. Tú le das la forma que va a llevar, cómo va a tener esa punta, el ángulo y todo lo demás. Así estamos nosotros formando a nuestros hijos, diseñando a nuestros hijos bajo los principios de la Biblia y los valores también. Y cuando ellos están listos, ellos pueden ir al mundo
de una manera con valores y principios que a pesar de todas estas corrientes que hoy en día escuchamos, vivimos y vamos, no van a ser contaminados. Jocabed realmente, a pesar que era una mujer esclava, no tenía su mente en esclavitud. A pesar que era bajo un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto, ella tuvo una mente de libertadora, una mente de visión, una mente de reino, porque permitió que su hijo viviera 3 meses con ella. 3 meses ella estuvo expuesta con su familia. Pero también en medio de todo esto, podemos ver cómo Dios dirige a esta mujer. Me imagino que esta mujer le pedía a Dios estrategias. Esta mujer clamaba a Dios, le oraba a Dios acerca de que conservara la vida de su hijo. Y Dios le da una estrategia. La palabra nos dice que ella diseñó un cesto, formó ese cesto, que ahora es muy conocido cuando vamos a los baby shower, los famosos Moisés, que por cierto le hemos puesto ese nombre hoy en día. Esa mujer diseñó esa cesta, y esa cesta iba a ser el medio por el cual Moisés iba a ser llevado a ese propósito. Pero no solo diseñó la cesta así normalmente, porque una cesta cualquiera se hunde en el río, sino que Dios le dijo cómo hacerla con alabastro y la diseñó de manera que fuera impermeable. Me imagino que así como Dios le dio estrategias a Noé para hacer el arca y le dijo de qué tamaño y todo lo demás, de igual manera Dios le dio a Jocabed la estrategia celestial para hacerlo. Y Jocabed teje y hace ese cesto. ¿Qué es lo que Dios te está dando a ti como estrategia para que sigas adelante en tu vida? Es posible que tú te sientas hombre o mujer acongojado, tengas problemas, porque eso no lo vamos a evitar. El Señor Jesucristo mismo lo dijo, que en este mundo tendremos aflicciones, pero dijo algo muy hermoso: confiad, confiad, dijo el Señor, porque yo he vencido. Si nosotros nos tomamos de la mano de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, entonces vamos a poder vencer cualquier situación que se nos enfrente. Porque en el manual de la palabra, sus 66 libros, el Señor nos habla en diferentes áreas de nuestra vida. Es posible que tengamos problemas como economía. Es posible que nos encontremos con problemas de salud. Es posible que nos encontremos con problemas de relación familiar, hijos, padres, esposo, esposa, mi madre, mi tío, todo lo que tenga que ver con familia. Es posible que nos encontremos con envidias de personas en el trabajo, el vecino o aquel que está ahí. Y muchas situaciones difíciles. Es posible que también quizás este día hemos amanecido con una cuenta de cero en nuestro banco y quizás en la refri no tengamos nada. Diferentes dificultades. Bueno, el mundo no pinta nada bueno. Escuchamos noticias de hambruna, de guerra, de noches oscuras. Pero realmente cuando nosotros estamos tomados del sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo, Él va a alumbrarnos en medio de toda oscuridad. Vamos a poder validar y hacer efectivas esas promesas que se encuentran en la palabra, como Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta mujer Jocabed confió en Dios. Dios le dio la estrategia para darle esa vida a su hijo Moisés. Así Dios te da a ti la estrategia de cómo vas a solucionar ese problema en el cual tú estás enfrentando. Jocabed hace esa canasta, pone a su hijo, ¿verdad? Y ya habíamos mencionado acerca de que ella tenía 2 hijos, Miriam o María y Aarón. Entonces envía a la niña, a Miriam, y lo ponen a la orillita del río. Sabemos que el río podía simbolizar peligro. Se podía haber ahogado el niño o pudo haber salido un animal depredador como cocodrilos o otros animales que a veces están en el río, serpientes, culebras y muchos más. O sea, siempre había un peligro, pero Jocabed estaba tomado de la mano de Dios. Confiaba en Dios y decide poner a su hijo. Y María lo acompaña. Hasta que el niño llega hacia esa mujer.
una mujer usada por Dios, que no era del pueblo de Dios, sino que era una mujer gentil, una mujer que no conocía acerca del Dios de Jocabed, que era Jehová de los ejércitos. Y esta mujer, que sabemos que es la hija del faraón, toma a Moisés. Y por cierto, el nombre de Moisés dice tomado de las aguas. Eso significa. Lo toma. Y mire esta niña con estrategia también celestial, toda la familia conectada con el fin de Dios, porque le dice, yo conozco, sin que nadie le preguntara. Sin que nadie le preguntara, dice ella, yo conozco de una nodriza, porque así se les llama a las mujeres que amamantan niños que no son de ellos. Yo conozco de alguien que puede amamantarlo. Ve, búscalo, le dice la hija del faraón. Lo leemos en la palabra. Y llega su madre. Y la hija de faraón se lo entrega y le dice que lo cuide, que lo amamante y luego que se lo traiga. En el debido tiempo, que ya el niño está bonito, ya está grande, Jocabed lo entrega nuevamente a la hija del faraón. Pero quiero que veamos algo bien importante aquí. Habíamos hablado acerca de que el río Nilo era el río donde eran lanzados todos aquellos niños que eran varones y nacidos. Ahí era el cementerio, allí era la muerte, la condenación de esos niños. Pero el mismo río Nilo que sirvió para muerte para muchos niños, fue el mismo río que Dios utilizó para conservar con vida a Moisés. Fue el mismo río que llevó a ese niño con vida para cumplir el propósito divino de Dios, que era que fuera el libertador del pueblo de Israel. Dios, nada se le escapa de sus manos, hermana, hermano, amigo, amigo. Nada está fuera de control. Muchas veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Muchas veces pensamos que Dios no nos escucha. Muchas veces hemos creído que estamos solos, así nos sentimos, así nos hace pensar el enemigo, porque él nos pone en pensamientos destructivos, porque las peores batallas son las batallas que tú peleas en tu mente. Aquí viene todo. Y luego que después lo tenemos acá, baja a nuestro corazón y de ahí se ejecuta. Pero dependiendo de lo que nosotros dejemos acá, de lo que nosotros escojamos y filtremos, así van a ser las acciones, tu actitud ante las circunstancias que estemos viviendo. Tu actitud de fe, de decir, me levanto porque el Dios que está conmigo es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que para Él, como dijo Señor Jesucristo, no hay nada imposible. Así era Jocabed, con ese espíritu de guerrera, con ese espíritu de conservar la vida de su hijo Moisés, para cumplir el propósito divino. O sea que era una mujer de visión, una mujer que le creyó a Dios, una mujer que estuvo expuesta, ella, su familia, a poder ser muertos, encarcelados. No sé qué castigo el faraón les pudo haber dado, y también quizás el niño quitado la vida. Pero cuando Dios dice algo, cuando Dios de su boca ha salido una promesa para ti, para tu familia, Dios lo va a cumplir. No en el tiempo que tú y yo queramos, sino en el tiempo perfecto de Dios. Porque Moisés estuvo 40 años preparándose en esa cultura egipcia, que era la mejor en aquel entonces. Tuvo los mejores maestros, se educó en las mejores matemáticas, ciencia, cultura, música, arte. Ahí se preparó Moisés, comiendo los mejores manjares, poniéndose las ropas más finas. Pero a pesar de que Moisés estuvo 40 años en la cultura egipcia, jamás de su corazón se apartó el propósito de Dios. Porque si damos lectura en la palabra, dice que un día Moisés andaba ahí y vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, porque él era hebreo. En su sangre corría sangre hebrea. Y cuando vio eso, dice la palabra, él no soportó. Y del golpe que le dio al egipcio, lo mata. Entonces al día siguiente sale y escucha que los mismos hebreos murmuran y lo señalan. O sea, la gente sabía que él había matado a ese egipcio.
y tuvo temor en su corazón y decide huir. Y cuando él huye, va al desierto. Y sabemos que estando en el desierto pasan otros 40 años en el desierto. Ahí pues conocemos la historia, conoce a su esposa, él cuida ovejas, pero también ahí es un lugar clave. El desierto es un lugar clave para Moisés con su propósito, porque ahí es donde tiene el encuentro con Dios. Ahí es donde tiene la asignación de parte de Dios. Y a sus 80 años, cuando recibe esa asignación de parte de Dios, Moisés le dice que no se siente capaz. Inclusive le dice, soy tardo para hablar. Y ahí Dios le dice, bueno, ¿y quién ha hecho la boca? ¿Qué le has dicho tú a Dios cuando te ha dado una asignación? Y le has puesto quizás excusas. Y le has dicho, Señor, yo no puedo hablar, no tengo la facilidad de entender, no tengo la facilidad de expresarme. No sé cuál es la asignación que el Señor te ha dado. Pero Dios, cuando te asigna en algo, tiene un propósito para ti. Y Él te va a acompañar y Él te va a dar las estrategias, así como hizo con Jocabed, para conservar la vida de Moisés. Y que Él llegara a cumplir ese propósito de libertador para su pueblo, que tenía más de 200 años de estar gimiendo y pidiendo por ese libertador. Dios va a cumplir el propósito que te ha dicho a ti, mujer y hombre. Dios va a cumplir el propósito para tu familia. Porque hoy en día muchos jóvenes a veces se han perdido. Y sus madres lloran por ello. Y sus padres se lamentan por ello. Pero cuando ponemos en las manos del Señor a nuestra familia, a nuestra descendencia, Dios va a cumplir con ello. Porque como mujeres debemos estar ahí, en la brecha, luchando. Es cierto, a veces hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay mucha incertidumbre de la situación. El tiempo en que Jocabed estaba no era un tiempo lindo. Eran noches oscuras, noches de esclavitud, noches de muerte, noches de luto, porque habían niños que morían. Y ella estaba en medio de esa situación, de esa penumbra. Pero ella decidió ser alumbrada por el sol de justicia. Ella decidió tomarse de su Dios y nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y enfrentar, a pesar que las circunstancias le decían, Jocabed, ese niño no puede vivir. Jocabed, ese niño tiene que ser muerto. Ella dijo, no. Ella no aceptó las circunstancias que se dieron, sino que ella tuvo una mente libre. Y el Señor Jesús dice la palabra que nos ha venido a dar libertad, que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de ninguna condenación ni ninguna mentira que el enemigo diga que eres fracasado o fracasada. No, ya no. Dice su palabra en Romanos 8:15 que a los hijos de Dios el Espíritu habla a nuestro espíritu y nos dice que somos sus hijos. Y más adelante nos hace ver que Él nos ha hecho libre del temor, que ya no estemos esclavos del temor. Y por eso le decimos, Abba Padre, Papito. Y que por ello somos herederos con Cristo, dice, y coherederos. Pero también en los siguientes versículos nos aclara que vamos a padecer, vamos a tener padecimientos en este mundo. El hecho que tú y yo seamos hijos de Dios no significa que vamos a estar en una burbujita y no nos va a pasar nada. No. Con la diferencia que tu mentalidad, tu espíritu, tu deseo y el Dios que está con nosotros nos va a sacar de esa situación y vamos a salir más fortalecidos. Jocabed lo demostró. Estuvo en un tiempo de esclavitud, pero su mente jamás fue esclava a lo que se decía en Egipto. Su mente siempre estuvo libre y conectada con Jehová de los ejércitos. Y por eso ella pudo cumplir esa comisión de perseverar la vida de su hijo juntamente con el propósito de Dios. Usar esa estrategia, ese canal que fue esa cesta que Dios le dio la estrategia para llegar a esa persona que no era hebrea,
Era una persona del reinado, pero Dios movió todas las piezas estratégicamente para que Moisés conservara la vida, para que Moisés fuera inteligente, se preparara, se capacitara, pero nunca se contaminó. Moisés nunca se contaminó del paganismo y todo lo que se hacía en Egipto y las prácticas que a Dios no le gustan, sino que su corazón siempre se mantuvo para Dios. Muchas veces nosotros podemos caer en ese error de contaminarnos de las cosas que hay alrededor. Y hoy en día hay tantas cosas que pueden llegar a tu mente y tu corazón. Pero hoy, este mensaje, la palabra de Dios te dice, tú tienes un Dios que está contigo, que a pesar de la noche oscura, del momento que estés pasando, del tiempo en que estés pasando esa situación difícil, Dios dará libertad a esa situación. Podemos ver que Moisés no fueron 10 años, estamos hablando de 80 años cuando Dios lo llama y le da la comisión, porque era una comisión grande la que iba a tener, liberar a su pueblo de las manos de Egipto. Y no eran 5 ni 6 personas, eran millones de personas. Lidiar con diferentes caracteres, pensamientos. Y bueno, nosotros, si hemos leído, sabemos todo lo que Moisés ya en acción le tomó llevar al pueblo de Dios. Que incluso hasta Dios mismo le molestó la actitud del pueblo. Que no seamos nosotros como el pueblo de Israel. ¿Verdad? Que después que Dios nos da esa oportunidad de libertad, terminamos renegando de lo que Dios nos ha dado. O se nos olvida lo que Dios nos ha dado en milagro o petición que tenemos por ello. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos nosotros que ver ese Dios grande y maravilloso que puede solucionar ese problema que tú tienes hoy en día. Y hoy, por eso este mensaje está basado en una mujer, en una familia. Al final es una familia, porque si bien es cierto, Jocabed es la que lleva en su vientre a Moisés, pero tuvo que estar de acuerdo con su esposo Amram. Estuvieron de acuerdo sus hijos para conservar la vida de Moisés. Aquí podemos ver la importancia de ser un equipo. Aquí podemos ver la importancia de la unidad, ya sea en un ministerio, en un trabajo, en la iglesia y tu familia. Cuando hay unidad, dice la palabra, hay bendición. Entonces ellos se unieron porque lo que podía venir era difícil. Tenían que estar todos unidos para enfrentar cualquier situación si se daban cuenta que Moisés estaba vivo. Pero Dios los conservó, Dios los cuidó, porque tuvieron esa fe. Tuvieron esa fe en la cual en la palabra leemos en Marcos 5:36, que dice de la siguiente manera. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Este principal de la sinagoga era Jairo. Cuando hemos escuchado acerca de Jairo, en este momento Jairo, su hija, se había muerto. Y ya le decían, no molestes al maestro Jairo, tu hija murió. Pero Jesús le dice, no temas, Jairo, solo cree. El Señor te dice esta mañana, no temas. No temas de ese diagnóstico. No temas de esa situación económica. No temas lo que tú estás viendo, el problema que tengas. Solo cree en tu Dios, porque es el Dios todopoderoso. El Dios que ha dejado registrado, inspirado por el Espíritu Santo, a todos estos hombres que escribieron la palabra, de las cosas que Él ha hecho y sigue haciendo. Y Dios seguirá obrando. Solo que debemos de creer en Él. Él nos hace el énfasis de creer, y el creer es activar la fe que nosotros tenemos. Jocabed creyó, Jocabed activó esa fe, y que a pesar de que había un decreto, ella estuvo dispuesta a creerle a Dios más que al hombre. Ella puso en práctica lo que dice la palabra, me es más importante obedecer a Dios que al hombre. Podemos ver entonces cómo esta familia, representando a Jocabed como madre, tiene un impacto en nuestra vida acerca de que ella tomó esa llave. ¿Cuál llave? La llave de la fe, hermana, amigo, amiga. La llave de la fe
que le permitió poder abrir la puerta de bendición y propósito para su hijo Moisés. Y no solo para eso, sino para todo el pueblo hebreo, porque por medio de Moisés, que Dios lo preparó durante más de 80 años, el pueblo hebreo fue libre de Egipto. Jocabed pudo haber decidido tomar esa llave y decir, bueno, todas las circunstancias que tengo alrededor me dicen que no puedo, y lanzarla. Y cuando nosotros la lanzamos, ¿cómo la lanzamos? En duda, en ser incrédulos. Cuando hacemos eso, se lo estamos entregando al enemigo. Y el enemigo la agarra y nos abre puertas no de bendición, sino de maldición. Puertas de destrucción. Porque el propósito eterno de Satanás el diablo, cuando hablamos al inicio que Eva, por desobediencia, perdió ese resplandor, ser esa imagen de Dios, había un propósito malo de parte del enemigo. ¿Cuál era? Condenación eterna. Que ella perdiera la vida. Pero Dios, en su inmensa misericordia, manda a su Hijo para que lo que se perdió fuera recuperado eternamente. Miren lo que dice la palabra en Eclesiastés, me encanta mucho esta palabra, que nos habla acerca. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo que hizo, hermoso en su tiempo, y has puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo que hizo Dios fue hermoso, hermanos. Esos 6 días de creación, que no son 6 días de 24 horas, sino que todo lo que Él hizo fue hermoso y todo fue eterno. Todo lo que Dios diseñó fue eternamente. Y muchas veces nos cuesta comprender esa parte de la eternidad. Nos cuesta ver cómo en el propósito divino de Dios era eterno. Porque cuando Él puso a aquella mujer y el hombre, Adán y Eva, que son nuestra madre y nuestro padre, en el paraíso, la visión era eterna, vida eterna. Pero viene el enemigo y roba eso. ¿Y sabe qué quiere? Condenación eterna. Pero Dios manda a nuestro libertador, que es el Señor Jesucristo. Así como usó a Moisés como un libertador para el pueblo que estaba esclavo de todo eso que hemos leído, que ya no soportaban. Así Dios manda a un libertador que da la vida por nosotros. Pero ahora Él te ofrece vida eterna. Ahora bien, lo importante de esto es, en tu mano está la decisión. Tú decides. Eternamente somos y así fuimos diseñados. Porque en el momento que morimos, vemos que aquí en Eclesiastés dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Para todo hay un tiempo. Para todo Dios nos ha permitido un tiempo. Pero es muy importante que en ese tiempo de vida que Dios nos da, 50, 48, 70, 80, lo que Dios quiera darte, también en ese tiempo de vida, tú tienes que estar de la mano de Dios. Tienes que tomar la mejor decisión de estar al lado de Dios y tomar la eternidad. Para que cuando venga ese tiempo de pasar a su presencia o nuestro Señor Jesucristo venga, podamos estar eternamente con vida con Él y no eternamente condenados. Tenemos que meditar y pensar qué estamos haciendo hoy en día, hacia dónde está nuestro tiempo, hacia qué lo estamos dirigiendo, hacia afanes realmente, a estar en esa preocupación, en esa situación y no vemos acerca de Dios. No pasamos tiempo con Dios orando, no pasamos tiempo con Dios leyendo la palabra, escudriñando la palabra. Mire, como les decía al inicio, lo importante de escudriñar y no solo leer. Porque antes decíamos, Adán se lavó las manos, pero no. Adán fue la primera prueba de amor. Y hubo una prueba de amor que decidió morir por el amor que le tenía a su esposa Eva. Nosotros debemos de tener ese amor que Dios nos manda. Hoy en día se dice que estamos viviendo los últimos días. ¿Y saben por qué? Hay algo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo, que el amor se iba a enfriar por la maldad. ¿Cuánta maldad no vemos?
¿Cuántas noticias, hermanos? No necesitamos ir a otro país cuando aquí mismo a veces vemos que la gente hasta se está matando. ¿Cuántos suicidios se está dando? ¿Cuántas personas están en depresión? Ese espíritu de depresión que está entrando a las puertas de nuestros hogares quizás. Y no nos damos cuenta que estamos siendo envueltos por el enemigo. Hay noticias. Hace poco mi esposo me leía acerca de un maestro como de 50 años, si no estoy dando la noticia que no es de edad, se mató. Niños, niñas, jóvenes, que no le hayan propósito ni sentido a la vida. Cuando quizás en el hospital hay una persona con cáncer, luchando por vivir. Por este lado, el enemigo está llevando otra estrategia, de que la gente no desee vivir. Pero realmente la vida solo le pertenece a Dios porque Él nos la ha dado. Pero podemos ver que Dios es el que nos da esa libertad. Pero debemos también como familia, como madres, como padres, que dirigimos un hogar, inculcar a nuestros hijos. Estar unidos en un propósito. Jocabed con Anrá estuvieron juntos en ese propósito de que Moisés fuera perseverado, que Moisés fuera guardado esos 3 meses, a pesar que había un decreto de parte del rey. Realmente podemos ver cómo en esta vida nosotros tenemos que estar guardados bajo la voluntad y el propósito de Dios. Porque Él tiene un propósito eterno, pero un propósito eterno de vida y no de condenación. El enemigo ha venido a eso, a seguir robando las vidas, a seguir llevándose más vidas a ese lugar donde no deseamos que sea. ¿Qué estás haciendo por la salvación de tu hijo? ¿Cómo es la oración, el clamor que estás llevando por tu hijo? Sabemos que Dios escucha. Dios está atento a nuestro clamor, de nuestra desesperación. Debemos clamar día con día. Tal vez no veamos la respuesta hoy, pero Dios la tiene en su momento y en su tiempo. No debemos desfallecer. La palabra nos dice orar constantemente sin desfallecer. Y muchas veces queremos que en una semana que quizás hicimos 3 veces ayuno y oramos, Dios nos cumpla. Y nosotros no mandamos a Dios. Dios es soberano y Dios dice sus tiempos, el tiempo kairos de Dios. Es el tiempo que llegará. Y si Dios te ha entregado una promesa, Dios la va a cumplir. Y hay promesas proféticas divinas también en su palabra, donde dice acerca que Dios estará con nosotros. Está eso de que dice en Salmos 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Si tú estás habitando con el Altísimo, si tú habitar significa tener una relación, porque en tu casa tú habitas con tu esposo, con tu hijo, con tu hija y con quienes más estén ahí. Tú tienes una relación con las personas que habitas. Tú hablas, tú dices, tú expresas. Hoy en el mes de la madre, pues vas a darle regalito a la madre en la manera que estén tus posibilidades. Hay una relación de comunicación. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos habitando realmente? Para que la sombra de Él nos cubra de todos los problemas que tenemos. O decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, es cierto, el Señor lo dice. Pero si es tu pastor y mi pastor, significa que soy oveja. Y si soy oveja, soy obediente. Y si soy obediente a Él, escucho su voz. Porque muchas veces queremos hacer efectivas esas promesas, pero no queremos obedecer a Dios. No queremos decir lo que dice la palabra, no lo que te dice el líder, el pastor o la persona que te guía. Lo que dice su palabra. Y podemos ver que Jocabed pudo ver que Jehová era su pastor. Porque nada le faltó. Porque él estuvo atento. Él estuvo al cuidado de ella en todo momento. Así que este día podemos ver una mujer que se levantó con fe. Una mujer que le creyó a Dios. Pero que no lo hizo solitaria. También lo hizo en conjunto con su familia. Estuvo de acuerdo con su esposo, con sus hijos, que a pesar de un decreto, la vida de ellos podía estar en juego. Pero decidieron tomar este reto. Y mantuvieron la vida de Moisés, el que llegó a ser el libertador del pueblo hebreo en Egipto. Dios te ha dado algo a ti. Dios te ha entregado. Debes de estar en unidad con el Padre, con tu familia,
Debemos de ser unidos. Donde hay unidad existe el amor. Y donde está el amor también está Dios. Dios es la esencia del amor. Él lo demostró dando a su Hijo. Porque dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Para que fuéramos salvos, no fuéramos condenados, porque Él no desea que tú seas condenado. Ese es el deseo del enemigo y lo vemos desde el inicio. Él desea que tú y yo tengamos su imagen. No como, pues se dio al origen porque somos imperfectos, pero que tú y yo demos luz, demos esa luz que nos ha entregado para nuestra familia, para las personas que nos conocen. Demos testimonio del Dios que vive y reina en nuestros corazones. Porque las palabras convencen. Tú puedes hablar de mucho conocimiento y muy bonito de la palabra de Dios, pero tu testimonio y mi testimonio es el que va a convencer al que me está viendo. Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. Entonces debemos de cuidar ese testimonio. Debemos de ser personas que realmente tomen en cuenta todo lo que dice la palabra. Así que damos gracias a Dios porque nos ha permitido llevar esta reflexión acerca de esa mujer que se levantó con fe en unidad con su familia, que es Jocabed. Y Dios te dice este día, ten fe, toma la llave de la fe, cree en mí, que ese problema que tú estás viviendo, yo lo voy a resolver. Vamos a pasar a un tiempo de oración. Tenemos peticiones acá por las cuales vamos a orar. Así que vamos a continuar con oración. Doy gracias por aquellos que han estado atentos a esta enseñanza y bueno, que también aquellos que se van a conectar sean bendecidos con esta palabra. Y vamos a pedir, Señor, esta mañana te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Sé tú, Espíritu Santo, guiándonos en este tiempo de oración. Sé tú, Espíritu Santo, dándonos esa palabra precisa. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Por fortaleza y dirección espiritual, mi hermana Raquel Quintanilla pide oración, Señor, para que el Espíritu Santo la envuelva, Señor, y nunca la suelte. Quiere conocerte y ser guiada. Señor, esto me recuerda al pasaje, Señor, de esa mujer Lidia, esa mujer que vendía púrpura cuando las mujeres oraban en la puerta. Y llegó Pablo y habló acerca de ti. El espíritu de ella, Señor, fue abierto y te amó, Señor, tanto que llegó a tener ese encuentro divino. Te pido que mi hermana Raquel Quintanilla pueda tener ese encuentro divino contigo, ese encuentro en el cual, Señor, el Espíritu Santo la llene cada día, el Espíritu Santo la guíe cada día para que te siga amando cada vez más y más, así como tú la amas, Señor Jesucristo. Ponemos esa petición también por mi hermana Ana Mercedes. Padre, sabemos que contamos con un Dios justo, sabemos que contamos con un Dios, el cual es el abogado por excelencia y el juez. Ella pide, Señor, por Saraí, por libertad en su cárcel. Estamos presentando delante del juzgado de Dios celestial esta petición de mi hermana Ana Mercedes, Señor, que pide que su hija sea libertada. Sé tú, Señor, dando la estrategia. Sé tú poniendo, Señor, todas las evidencias, Padre, para que esa puerta en el tiempo tuyo, Señor, sea abierta. Mientras tanto, pedimos por mi hermana Ana Mercedes, que seas tú dándole fortaleza, que seas tú ayudándole en todo momento, Señor, aun cuando ella siente que no puede más, aun cuando ella sienta desesperación, Señor, que cada día se tome de tu mano, que cada día pueda ver ese Dios que es un juez justo, Señor, que a ti te gusta la pesa justa, y venimos a clamar y pedir por ese Dios, para que, Padre, cuando sean esas audiencias, cuando sean puestas, Señor, todo lo que tenga que ser evidencias, ella pueda tener esa libertad. Mientras tanto, ayuda a Saraí a soportar, Señor, en ese lugar. Ponle gracias, Señor. Sé tú sosteniendo, hablándole a ella, a su corazón, a su mente. Y sé que cuando ella salga de ese lugar, Señor, será una persona diferente, porque podrá dar testimonio que aún en medio de esa oscuridad, aún en medio de ese tiempo de tinieblas, Señor, ella no estuvo esclava de ese lugar porque fue libre en el pensamiento contigo y en su corazón, Señor. Y sé que en el momento indicado, tú abrirás las puertas de ese lugar. También te pido por mi hermana Mercedes, Señor, ella pide por fortaleza y sabiduría. Padre,
Tu palabra nos dice en Santiago que el que quiera sabiduría que la pida. Hoy mi hermana Ana Mercedes te pide que la fortalezcas y que le des sabiduría. Llénala de ti, Espíritu Santo. Ponle, Espíritu Santo, ese espíritu que nos habla la palabra, que tú nos has dado un espíritu de poder, Señor, de amor y autodominio. Y también la sabiduría, Señor, que viene de ti, para tomar toda decisión en momentos difíciles, para guiarnos sabiamente en esta vida, para no permitir que el enemigo, Señor, embargue nuestra mente y nuestro corazón y actuemos muchas veces en la carne, porque cuando lo hacemos, Señor, tenemos consecuencias. Pero hoy mi hermana está pidiendo, Señor, por esa fortaleza. La bendecimos, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que tú tomas control de sus pensamientos y sus emociones, que eres tú guiándola en todo momento. Muchas gracias, Señor, por lo que vas a hacer por mi hermana Ana Mercedes. También te pido por Kelly Escobar, Señor, ella está pidiendo que jamás se aparte de tu camino. Señor, ella pide también por su esposo, Señor, por esa carta de libertad. Él se llama Kevin Mejía. Hoy venimos pidiendo, Señor, por Kevin Mejía. Hoy venimos clamando a ese Dios grande y maravilloso. Que seas tú obrando, que seas tú, Señor, su juez y su abogado también. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios, sé tú obrando en estas peticiones, Señor. Sé tú obrando, Señor, en mi hermana, Señor Escobar. Sé tú obrando en su esposo, Señor. Sé tú estando en ese lugar. Los tiempos y los propósitos tuyos son grandes, Señor. Aún hombres grandes de la palabra se dice de que estuvieron en la cárcel, como el caso de José, Señor. Pero ahí tú lo cuidaste, ahí tú lo posicionaste, Señor. Así declaramos, Padre, que tú vas a obrar en la vida de Kevin Mejía y va a dar testimonio acerca de todo lo que tú has hecho ahí, Padre. Así como Pablo también tenía un propósito, Señor, y en las cárceles escribió esas cartas. Sabemos que aunque los lugares sean duros, sabemos que aunque los lugares nos quiten la libertad física, pero no nos pueden quitar la libertad de la mente, del corazón y del alma, Señor, conectándonos contigo. Ahí tú vas transformando nuestro carácter. Yo sé que Kevin Mejía no será igual, que tú lo sacarás de diferente manera. Pero clamamos mientras tanto, Señor, para que seas tú tomando el control de los pensamientos de toda la familia, que seas tú proveyendo todo lo que se necesita, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios justo. Padre, también tenemos peticiones de provisión. Mi hermana Mari pide, Señor, por esa liberación de deudas, que seas tú dándole estrategias de administración, Señor, que seas tú dándole a ella y poniendo en sus manos todo lo que tiene que hacer para poder llegar a esa libertad de deudas. Sabemos que tú eres un Dios de milagros y prodigios. Sabemos que tú puedes cancelarla, Señor, pero también es importante que seamos mayordomos de lo que tú entregas en mis manos. Dale esas estrategias, así como lo hiciste con Jocabed, Señor, para libertar a su hijo de la muerte, para que tuviera un propósito de vida. Hoy te pido por mi hermana Mari, Señor, que tú le des las estrategias para ser liberada de deudas. Si tú le vas a dar estrategias para hacer cosas, Señor, o vender cosas, o un mejor empleo, no sé cuál va a ser la estrategia, para que ella pueda pagar, para que ella pueda negociar, para que tú le des, Señor, y le proveas en todo momento. Te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. También sabemos y creemos en un Dios de sanidad. Ese Dios, Señor, que pasa su lienzo de sanidad. Hoy mi hermana Mari pide por sanidad. Señor, sabemos que en tu palabra nos dice en Isaías 53, varón de valores, varón que fue sometido a todo dolor, ese varón que fue quebrantado en el caminar hacia la cruz. Señor Jesucristo, tu palabra nos dice que por tus llagas hemos sido sanados y que toda enfermedad fue sometida, Señor. Hoy te venimos a pedir, Señor, que mi hermana tome esa autoridad, esa fe en ti, Señor, porque tú pagaste el precio para tener la paz que hoy tenemos y la sanidad también. Padre, que seas tú poniendo ese lienzo, que seas tú sanándola, Señor, y que ella pueda ver a ese Dios grande y maravilloso, que no solo obra en sanidad física, sino también en sanidad de la mente y del corazón. Muchas gracias por lo que tú vas a hacer. Gracias por ese testimonio, Señor. También mi hermana Daisy Carla Miranda está pidiendo, Señor, por su embarazo.
que todo salga bien y que tenga un parto normal y que su bebé nazca sanito. Padre, declaramos, Señor, que así como tú formaste en su vientre a ese bebé, nosotros declaramos que el bien y la misericordia estarán con ella. Declaramos, Señor, que ese embarazo llegará a buen término. Declaramos que en el momento, Señor, que ella esté en esa sala de parto, tú estarás en medio de todo ello. Tú pondrás tu mano en los médicos. Tú lo vas a dirigir, Señor, para que todo salga muy bien. Para que la formación de ese bebé salga sanito, Señor. Salga hermoso, Padre bendito de gloria. Y te demos la gloria a ti por esa herencia que tú has puesto en mi hermana Daisy, que es tener un bebé. Gracias por todo. Sé tú proveyendo todo detalle, Señor. Sé tú poniendo paz en ella, a las personas que la rodean, Señor. Yo te agradezco, Padre, por lo que vas a hacer. Padre bendito, también te pedimos por esos reconcilios y conversiones. Mi hermana Ana, Señor, está pidiendo oración por sus hijas, Señor, para que busquen de ti, para Katie y para Ana Saraí. Hoy, Espíritu Santo, pedimos que seas tú tocando los corazones de Katie y de Saraí, que seas tú redarguyendo en sus corazones, Señor. Clamamos por su salvación. Clamamos, Señor, para que tú las traigas con lazos de amor, que ellas puedan escuchar esa voz, Señor, de las cuales le fue enseñado. Padre, sabemos que tú lo puedes hacer. Sabemos que tú tienes un propósito de vida en ellas. Y hoy declaramos en fe, Señor, como lo que dice la palabra, que mi casa y yo te serviremos. Padre, estas jóvenes, Señor, te van a servir a ti. Estas jóvenes, Señor, pedimos que sus pensamientos, que tú les hables y les reveles, Señor, en sueño, o como tú lo desees, Señor, de una manera audible y entendible, para que lleguen a ti. Muchas gracias por lo que vas a hacer. También, Señor, te estamos pidiendo por Sandra Elizabeth Ventura, Señor. Ella pide por su madre. Padre, toca su corazón. Dale fortaleza espiritual, Señor, a ella y a todos sus hermanos, ya que su madre, hoy por hoy, Señor, no le gusta que se toque el tema de hablar contigo. Pero ahora venimos clamando por esos corazones de piedra que se conviertan en corazones de carne. Que cuando mi hermana Sandra Elizabeth Ventura diga, Señor, y hable, tú le pongas la estrategia necesaria y ella pueda hablar de toda tu creación, de la bondad, de lo maravilloso, y así, Señor, luego después dar ese mensaje de salvación y vida eterna para ella. Muchas gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Gracias, Señor, por mi hermana Tania Mendoza. La bendecimos, Señor, tú sabes sus necesidades, la ponemos delante de ti, como también a mi hermana Liz y todas aquellas mujeres, Señor, que son parte del ministerio, todas aquellas mujeres también que deciden, Padre, dar apoyo, participando en el ministerio. Tú conoces, Señor, todas las necesidades. Hoy, Padre, las presentamos delante de ti y te damos gracias por la oportunidad de llevar este mensaje, por la oportunidad de interceder por otros. Y estas peticiones, Señor, son puestas delante de ti, como dice la palabra en Filipenses 4:6, dando gracias, Señor, no afanándolas, sino que haciéndolas por medio de oración y ruego, y confiando en que tú vas a obrar y que nos das la paz que viene de ti, Señor. Esa paz que nos da la confianza que tú has escuchado y que tú vas a obrar según tu propósito y en tu tiempo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por ese tiempo y el suyo. Que el Señor me los bendiga a cada una de ustedes.